Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. En esta tarde les damos una cordial bienvenida y la Universidad de San Buenaventura. Recuerden que estamos en el módulo número cuarto, Desafíos y oportunidades para la construcción de la paz en Colombia. El tema que vamos a trabajar en esta tarde bajo la dirección del doctor Juan David Villagómez, él es investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El tema, el papel de los medios de comunicación, redes sociales, la información, desinformación, la polarización en la construcción de la paz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un saludo para todos y para todas. Eh, el día de hoy, la vez pasada trabajamos algo, bueno, la primera vez que nos vimos, trabajamos una mirada panorámica al conflicto armado en Colombia, tanto desde una perspectiva histórica como desde la perspectiva de análisis de los actores, las víctimas y eh, los mitos construidos alrededor de ese conflicto que nos llevan a que seamos una sociedad difícil para hacer la paz. No es solamente de unos malos que estén tirando bala en el monte, sino que como sociedad no hemos creado las condiciones suficientes y necesarias para construir la paz. La vez pasada nos encontramos con el tema de la memoria y mirábamos cómo los procesos de memoria, cuando son hechos desde una perspectiva de las víctimas y desde abajo, terminan siendo normalmente procesos transformadores, tanto a nivel comunitario como a nivel individual y a nivel colectivo, a nivel social. Y eso es muy importante. El día de hoy voy a mirar a partir de nuestra investigación, digo nuestra porque no es mía solo, es un trabajo que hemos hecho con mucha gente y digamos que yo he tenido la fortuna de articular varios equipos y recoger esta información y lo que les voy a compartir son cuatro experiencias. Si alcanzamos a una más, tengo abierta en otra presentación una más de lo que ha sido una investigación muy grande que nosotros llamamos Barreras Psicosociales para la Construcción de la Paz y la Reconciliación en Colombia, que iniciamos en el año 2014, cuando yo trabajaba en la Universidad San Buenaventura con el profesor Alfonso Insuaste y una compañera, Daniela Barrera, y que, digámoslo así, oficialmente cerró el año pasado, pero que eh, digamos que mucha de la información y muchos de los trabajos siguen estando en circulación y siguen allí, entonces queremos hacerlo. Es una investigación que realizamos en 9 ciudades del país, eh, con la participación de más de 300 personas. En ese proceso, como participante, una investigación cualitativa muy, muy amplia, muy profunda, muy grande. Pero yo les voy a compartir algunos ejercicios investigativos que se desprendieron ahí a partir de una pregunta por cómo nosotros construimos la percepción de la realidad, por llamarlo de alguna manera, la memoria, cómo construimos la memoria, el recuerdo, ya no desde ese lugar de resistencia de las comunidades para que esas verdades que están ocultas se hagan, sino desde lo hegemónico. Y para ello, eh, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales ha sido fundamental, como lo vamos a ver acá, en torno pues al conflicto y todo esto. ¿Sí? Como les digo, si tenemos tiempo, alcanzaremos a ver un ejercicio más, pero creo que con los que vamos a ver el día de hoy, vamos a quedar suficientemente ilustrados de cómo se procede eh, en ese proceso de construcción de la memoria y en ese proceso de construcción de nuestra percepción de la realidad, que nos lleva en muchos casos a generar enemigos, a la polarización y al intento de destrucción del otro. Y que en términos sociales, psicosociales, digámoslo así, nos decía un psicólogo social muy reconocido en América Latina, asesinado en el año 89, jesuita,
eh, Ignacio Martín Baró, creador de la psicología de la liberación, que en estos procesos las élites se disputan nuestra alma y nuestro corazón, y que el objetivo de un proceso de polarización y que el objetivo de un proceso de construcción de las realidades de ciertos lugares hegemónicos es ganar la mente y el corazón. Y creo que en este país se ha ganado muchas veces la mente y el corazón, muchas veces no, históricamente la mente y el corazón de una sociedad que, para ponerlo en plata blanca y con lo que está pasando, se rasga las vestiduras y llora por Miguel Uribe, lo cual no está mal, pero por un concejal asesinado la semana pasada eh, en una situación de discapacidad, solamente porque era crítico de ciertas posturas aquí en el departamento de Antioquia, es asesinado, y estoy seguro que la mayoría de ustedes ni siquiera se han enterado de ese asesinato. Y así es como se fabrica la memoria, porque entonces decimos, el país volvió a 1989 y no, no volvió a 1989, porque en 1989 se estaba operando un genocidio político en contra de un partido político, eh, en contra de un proceso de paz, y en este caso el uso político de este intento de homicidio ha sido precisamente volver a generar caos y miedo en la gente para que sigamos respaldando posiciones eh, avaladas por la extrema derecha y por las élites en Colombia, que no, en buena medida, no se diferencian mucho de estas posiciones de lo que podríamos llamar extrema derecha. Ustedes vieron, y lo vimos el día que vimos el tema del conflicto, estas élites en buena medida respaldaron el proyecto paramilitar, no solamente lo respaldaron, lo financiaron, lo sustentaron, lo defendieron. Buena parte, no digo que todos, pero buena parte de estas élites, discurso de que íbamos a acabar a la guerrilla, nunca se acabó la guerrilla, es más, no hemos acabado todavía las guerrillas, esas guerrillas se han lumpenizado, como lo veíamos en esa sesión, con una violencia cada vez más degradada, pero una violencia muy funcional, precisamente para que nos metan miedo y con el miedo nosotros compremos seguridad, porque lo que nos venden es seguridad. En esa construcción social de nuestra psique, y lo que decía, nos ganan la mente y el corazón, y con eso terminamos respaldando propuestas políticas adversas, digámoslo así, a la mayoría, a las mayorías de nuestra población, a las mayorías en condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión, y a favor de mantener un sistema y un orden social que, como decía también este psicólogo del cual estoy hablando, Martín Baró, es un desorden ordenado, frente al cual pues nos tendríamos que preguntar nosotros por qué nosotros terminamos pensando así o constituyendo y viendo un único enemigo, no viendo al otro, y por qué pasa eso y cómo es el uso de los medios de comunicación, porque así como lo vamos a ver en estas investigaciones, sucede con cosas, y lo voy a mostrar explícitamente, con cosas como el gobierno actual, o con como lo vimos la vez pasada, también cómo nos construyeron el mito mesiánico, el mito del Génesis, de que antes del 2002 todo era caos y oscuridad en el abismo, hasta que llegó nuestro Mesías criollo y dijo, hágase la luz, y pareciera que el país pasó de la noche a la mañana a ser el mejor país del mundo, y luego en 2010 volvió a ser el peor país del mundo, según este tipo de relatos, este tipo de construcciones sociales, perceptivas, de memoria, que son construcciones también mediáticas, como lo vamos a ver acá. Muy bien, voy a pasar a compartir. Muy bien, entonces vamos a compartir esos procesos investigativos para mirar cómo construimos la percepción de la realidad y la memoria por los medios de comunicación, la retórica política y la educación, y eso cómo se constituye en lo que nosotros llamamos barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia.
Lo primero que voy a decir es unos elementos teóricos iniciales. Eh, en mi investigación de memoria, como hablaba la vez pasada, me encontré con que no todas las memorias, ojo a eso, eran memorias transformadoras, no todas las acciones de memoria posibilitaban la sanación, la transformación social, como lo vimos la vez pasada, sino, y les citaba al autor que sacó a la luz eso, que es Svetislav Todorov en Los usos de la memoria, y en otro libro que llama Memorias del bien, Memorias del mal, él decía, hay unos usos de la memoria en que ciertos sectores políticos, culturales, élites de un país, de una región, una etnia, utilizan los relatos de memoria para legitimar nuevas formas de violencia. ¿Sí? El ejemplo más claro de eso es Israel. ¿Sí? No sé si eso se los dije la vez pasada cuando les hablaba que Daniel Bartal, un investigador que nosotros hemos seguido en esta investigación de Barreras para la Paz, en una investigación que hizo sobre los libros de texto en Israel entre el año 1950 y 1982, miró que había una plantilla narrativa esquemática. Ya vamos a ver qué es eso. Y esa plantilla narrativa es cómo se construyen relatos de memoria en un estado, en una nación, en un colectivo, que permiten legitimar que yo pueda agredir a otros. El relato de Israel se inspira, y aquí como estoy con gente de iglesia, en el Shema. Todos saben qué es el Shema. eh, es un salmo y un himno que tiene que ver con la Pascua, con la liberación, y es, escucha Israel, ¿sí? El Señor es tu Dios, amarás al Señor tu Dios, escucha Israel porque fuiste esclavo en Egipto y fuiste liberado, y eso termina diciendo que cuando estés en la tierra prometida, acogerás a la viuda, al extranjero, al huérfano, y todo esto, es decir, y viene toda una serie de recomendaciones éticas que tienen que ver con la construcción de justicia y paz. Ese es el sentido espiritual y profundo del Shema. El Estado de Israel y el sionismo utiliza el Shema para decir, escucha Israel, que fuiste esclavo en Egipto, que fuiste deportado a Babilonia, que fuiste invadido por los persas, por los griegos, por los romanos, y después los romanos te destruyen, te mandan a la diáspora, y luego fuiste perseguido toda la historia, y luego los reyes católicos en España, en Sefarad, como lo llamaban ellos, te expulsaron en 1492, y luego fuiste perseguido por los zares en Rusia, y luego por los nazis y el holocausto, y ahora que tienes esta tierra, tienes que atacar al enemigo, y el enemigo es el árabe, que lleva viviendo ahí 20 siglos y que termina siendo expulsado por este Estado de Israel, que si pudo haber sido un Estado donde compartieran los dos pueblos, o una solución de dos estados, que es la solución que se encontró después de los acuerdos de paz de Oslo, pero no, esta tierra es solo para ustedes, si ustedes expulsan a los otros es el enemigo que les va a quitar la tierra, y por lo tanto, antes de que se las quite, ustedes tienen el derecho de irlos, el derecho de reprimirlo, lo que dicen el derecho de defenderse. No están diciendo eso todo el tiempo, estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa. Y su defensa es ir a matar a niños que están haciendo una fila para pedir alimentos, un genocidio, que ahora lo estamos viendo en las cámaras de televisión, pero que Israel lleva ejecutando y actuando de manera sistemática desde hace varias décadas, solo que no con el nivel ya de querer arrasar y borrar a ese pueblo bajo toda circunstancia. ¿Sí? Entonces, estos relatos son victimistas, justifican las acciones de violencia del propio grupo contra el enemigo, y dice Bartal que si el grupo no hace el duelo apropiado, no afronta estos hechos, no puede pasar esos sentimientos a generaciones futuras, y el trauma se convierte en el escogido por el grupo. Entonces, estos traumas escogidos de los cuales le he hablado se los enseñan a los niños en las escuelas en Israel. Y eso pasa también en otros sitios donde hay este tipo de plantillas narrativas. ¿Sí?
Entonces, al irse creciendo, socializando los niños con ese odio, pues obviamente están preparados para la guerra y para destruir al enemigo. Pregúntense si en Colombia nos han construido un odio similar hacia alguien y hacia quién. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y cómo ha operado ese odio históricamente, porque en este país se ha construido y se ha hecho históricamente, pero en el último tiempo se ha determinado hacia una serie de actores. El trauma escogido solidifica una identidad grupal que es por el grupo para resistir negociaciones con el enemigo. No, con esos asesinos no se puede negociar, con esos violadores de niños, les suela, con esos que van a traer el rayo homosexualizador, no se puede negociar, porque son unos bárbaros, son unos asesinos, y ya vimos, cuando vimos el conflicto, que en términos de barbarie, la barbarie del otro lado fue peor, y sin embargo, en nuestra conciencia se construyó que la barbarie de ese lado era peor, cultivando una cultura de guerra que nos lleva, por ejemplo, en un plebiscito a decir no a la paz, no a una negociación, no a la paz, no, porque todos decían sí, pero no sí. ¿Cuál paz? A una negociación política, porque la paz no es una paz perfecta, siempre es una paz imperfecta, es un concepto de los estudios de paz, es decir, siempre será perfectible, pero siempre será mejor una paz negociada con todas las sesiones que hay que hacer en una paz negociada que una paz como la perfecta, como la que quisieran muchos y muchas que están ahí, y que por eso construyen una memoria de oposición heroica, los héroes. Ustedes podrían ver un documental ahí para que lo apunten, se llama Apuntando al Corazón. No es sino que busquen en YouTube y lo van a ver. Y ahí van a ver cómo nos crearon en este país una memoria y una realidad de los héroes en contra de un enemigo y cómo se nos legitimó una política de guerra que aceptamos pasivamente y que seguimos aceptando buena parte de esta sociedad, ¿sí? Toda la rasgada de vestiduras que hay en Colombia en este momento por un acto político, que a mí me parece un error estratégico haberlo hecho, pero una cosa es un error estratégico haberlo hecho y otra que se utilice eso para precisamente denigrar al oponente, porque es lo único que se ha hecho en este país en los últimos 3 años, denigrar al oponente político. Ya vamos a ver por qué se hace eso. Pero además se constituye una visión militarista del mundo. Cuando Martín Baró decía, se gana la mente del corazón, es porque eso, nos militarizan la mente. Vamos a ver hoy eso cómo pasa. James Welch es un investigador norteamericano que vivió mucho tiempo en lo que era la antigua Unión Soviética y dice que entonces se nos fabrican los recuerdos a través de plantillas narrativas o como dice Bartal, que es el autor que te referencié con el tema de Israel, narrativas colectivas maestras que interpretan el hecho o los hechos, las circunstancias y la responsabilidad de los actores a la luz de un esquema. Y ese esquema es de forma polarizada, buenos, malos, Dios, Satanás, amigo, enemigo, con lo cual hay un actor que siempre será culpable, que es el otro, mientras quien fabrica el recuerdo y lo difunde, que son quienes tienen poder para hacerlo a través de redes sociales y medios de comunicación, se ponen en el lugar de víctima y siempre serán inocentes. Y con eso nos van construyendo relatos hegemónicos que legitiman la guerra. Este tipo de memorias, este tipo de recuerdo, esta fabricación del recuerdo, han estado a la base de violencias masivas de derechos humanos y crímenes de guerra y de lesa humanidad en todo el mundo. La limpieza étnica en las guerras de los Balcanes, el genocidio cometido por los Hutus contra los Tutsis en Ruanda. Este es un caso emblemático, el de Ruanda. En Ruanda, una emisora RCN, uy, perdón, no, 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 es RMC, es que uno se puede confundir. Sí, es un error ahí, pues, me disculpan.
¿sí? No, no es RCN, sino RMC, ¿sí? Radio Mil Colinas. La emisora Radio Mil Colinas, durante un tiempo previo, 1 o 2 años antes del genocidio, fue generando toda una serie de propaganda hacia los hutus para decirles que tenían que aplastar las cucarachas y cortar las palmeras porque los tutsis eh, morfológicamente eran más altos. Y patrocinan la entrega de machetes y rulas a estos, a la mayoría hutu, para luego ejecutar un genocidio entre el mes de abril y junio del año 1994, donde un pueblo ataca a otro pueblo, ¿sí? Es como si dijeran los rolos contra los paisas y los rolos se van. Lo que pasa es que ahí convivían todos juntos, es muy difícil de separar, se van contra los otros y matan 1 millón de personas. Si han visto alguna vez Hotel Ruanda o otra película que la puede, Hotel Ruanda yo creo que la consiguen por ahí en plataformas todavía y todo esto, y algunas veces en abril, que yo sí sé que está en HBO para los que tienen HBO, ¿sí? Algunas veces en abril y pueden ver ese genocidio. ¿Y cuál fue el papel de esta emisora allí en la construcción de eso? El otro es el genocidio armenio, ¿sí? O el genocidio de los indígenas en Guatemala. Todos han sido justificados a través de relatos del pasado que configuran memorias victimistas al punto que las propias barbaridades, degradaciones y violaciones de derechos son atribuidas al adversario. Yo te maté por culpa tuya. Yo cometí esto por culpa tuya. Tú me obligaste a actuar de esta forma, así como parecido actúa el maltratador y el violador frente a su víctima, de forma parecida actúan este tipo o justifican este tipo de actores la legitimación de la violencia. Para eso, y ahora sí nos vamos a ir metiendo eso, cómo se hace, se utilizan 3 estrategias básicas. La sobreproyección, que es ubicar en el adversario toda la capacidad de hacer daño, atribuyéndole una intención naturalmente maligna. Ustedes ven que Netanyahu todo el tiempo está diciendo jamás, 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 y tiene a todo el mundo repitiendo que es la guerra de Israel contra Hamas, ¿cierto? No quiere decir que Hamas no sea un grupo terrorista y que no sea un grupo asesino. No quiere decir que las FARC en Colombia no hayan sido un grupo asesino. Pero cuando te sobreproyectan todo el tiempo esa imagen de enemigo, naturalmente maligno, perverso, diabólico, pues obviamente la gente lo va a incorporar y acepta que cuando se le elimine sea natural, porque es como, cuando les decía, es como si estuviera matando cucarachas, bacterias. En efecto, en el caso de Israel, por ejemplo, esto utilizó el tema, la palabra alimañas para referirse a los palestinos, ¿sí? Y son como alimañas, y por eso los soldados, cuando están disparando a una fila de gente que está recibiendo comida, no piensa que está matando seres humanos, sino alimañas, ¿sí? Luego viene la repetición y es que los medios de comunicación y las redes sociales muestran una y otra vez lo que sucedió, el dolor que causó y refuerzan la maldad de ese adversario en la ejecución de la acción. Caso concreto, Miguel Uribe Torbay. Caso concreto, se le asigna por un proceso transitivo la responsabilidad a que Petro vive peleando en redes sociales, cosa que a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con eso, pero ese no es un problema, ni es la causa, ¿sí? Porque si a mí me apuran, les puedo decir que los mismos que atentaron contra Miguel Uribe Turbay son los mismos que mataron a Antonio José de Sucre y José María Córdoba, a Rafael Uribe Uribe, a Jorge Eliezer Gaitán, a Luis Carlos Galán, a Bernardo Jaramillo y a Álvaro Gómez Hurtado, si me apuran. Y entonces, ¿quiénes son esos? No me refiero a los actores materiales, ni siquiera en términos individuales a los autores intelectuales, sino a un orden social y a un sistema que defiende unos privilegios de un sector social y político que no ha podido aceptar que haya democracia auténtica en este país y que haya rotación en el poder, y que cuando llega un poder
alternativo, de izquierda, hágalo bien, regular, porque ese no es el problema. De entrada, todo lo que hace es malo. Y todo lo malo que sucede en este país es culpa, como se dice, culpa de Petro. La tragedia hoy o ayer aquí en Medellín, Bello, en los límites de Medellín, Bello, culpa de Petro. El invierno, culpa de Petro. Derrumbes, culpa. Eso, y ese ligar una cosa con la otra hacen que uno simplemente la gente vaya construyendo una imagen, una representación social y una narrativa de la memoria que permite legitimar intereses políticos o intereses dirigidos a mantener la violencia. Y finalmente la descontextualización. El hecho se aísla del proceso histórico, ¿sí? De la lógica de una confrontación armada mucho más amplia, que como lo vimos acá, tiene víctimas y victimarios de todos los lados, y se reifica como un acontecimiento casi único que amerita, a su vez, una respuesta contundente. Judith Butler plantea que esto lo que hace es que nos genera marcos de significado, marcos de comprensión, que van transformándose en modos culturales de regular las disposiciones afectivas, afectivas, me señalo acá, y éticas a través de un encuadre de la violencia activo y diferencial. Eso, para que entiendan, es como el marco de una ventana o de una puerta, porque eso hace referencia a los límites cognitivos y epistémicos y de sentido y de significación que me permiten ver algo o no verlo, ver una realidad o no verla, nombrarla o no nombrarla, que puedan estar orientados por fuentes mediáticas que crean ese marco de inteligibilidad que permite diferenciar qué hechos son repudiables y punibles. El asesinato de Miguel Uribe Turbay es repudiable, claro, pero el del concejal, nadie mutis por el foro. ¿Qué vidas son valiosas por eso y merecen ser lloradas y se pierden? Y entonces, claro, todo el sistema de salud volcado a atender a Miguel Uribe Turbay y una señora que es crítica y todo esto, que dirigía un centro de memoria en Bogotá, su EPS no le dio los medicamentos y murió también la semana pasada sin ninguna atención, porque no es de estas élites. ¿Cuáles no entran dentro del esquema y se hacen invisibles, indiferentes, incognoscibles, no merecedoras de condolencia? Nosotros escribimos un artículo que, a partir de esa investigación que ya vamos a ver, pues el trabajo, que se llama eso, víctimas lloradas o no lloradas. ¿Sí? Cómo la construcción de este tipo de memorias se convierte en una barrera para la construcción de la paz y la reconciliación. Por eso, cuando estas vidas que no importan se pierden, no son objeto de duelo, pues en la retorcida lógica que racionaliza su muerte, la pérdida de tales poblaciones se considera necesaria, comillas, para proteger la vida de los vivos. Butler dice que, por ejemplo, todavía lloramos las 3.000 víctimas de las Torres Gemelas en Estados Unidos y nadie llora los más de 1 millón de víctimas que los Estados Unidos han dejado regados en Medio Oriente, ejecutando su venganza a partir de este hecho y cómo el hecho se convierte, como decíamos en el punto, en emblemático para justificar supuestamente la destrucción del terrorismo, como está pasando con Irán, al cual atacan porque justamente es el que respalda y financia a unos grupos terroristas que hay en Medio Oriente, sin mirar que este terrorismo ha surgido porque también el actor que está cometiendo todo este tipo de hechos ha atacado a estos pueblos. Partal, ya les he dicho quién es, Correa, que es una investigadora que trabaja el tema de medios, Cárdenas, Juan David Cárdenas, es otro investigador colombiano que trabaja esto, Beckerman y Sembilas, que son sociólogos y educadores que trabajan en conflictos en el Medio Oriente, afirman que los medios de comunicación y en último tiempo, Marín y Quintero nos dicen que las redes sociales juegan un papel clave en decisiones sociales y políticas que pueden implicar la prolongación de conflictos, puesto que exacerban estrategias de ideologización que contribuyen a la generación y fortalecimiento de climas emocionales de odio e ira
y a la circulación de narrativas y representaciones que fortalecen la imagen de enemigo absoluto, deshumanizado en su condición y deslegitimado en sus aspiraciones. Al mismo tiempo, los objetivos del propio bando son percibidos y valorados como justos y esenciales desde una dimensión moral, reivindicando una posición de víctimas desde la que intentan garantizar protección ante una inseguridad real o percibida. De allí que estos discursos demanden unidad y homogeneidad en torno a la patria como una falacia de paz que se consuma con la salida de escena, es decir, con la eliminación del adversario. Así que Martín Baró nos habla de cómo juega esta ideología, es entonces una carga simbólica y un discurso que beneficia al final los intereses y valores concretos de ciertos grupos sociales, penetrando nuestra subjetividad, los valores y los modos de una sociedad, ¿sí? Pero se encubre el carácter injusto de unas relaciones sociales y económicas, es decir, las brechas y desigualdades en la estructura social en pro de intereses defendidos por ciertos grupos sociales que se benefician del conflicto. Discurso que desde mecanismos políticos, sociales y mediáticos logra justificar el uso de la violencia, ¿sí? Configurando una visión de mundo dentro de nosotros que nos lleva a legitimar o la violencia o la guerra o ciertas políticas de desigualdad y destrucción, como ha sucedido con el neoliberalismo, que seguramente lo habrán trabajado en este seminario, en este curso. Vamos entonces al primer ejercicio de los cuatro que hicimos. Este ejercicio lo hice con los chicos de mi semillero y era una cosa muy sencilla. Yo les estaba contando cosas del conflicto, estaba haciendo una historia del conflicto y en un momento determinado les digo, miren, como sucede, como ustedes saben, lo que sucedió en el Salado, e iba a seguir cuando uno de los chicos tímidamente me alzó la mano y me dijo, profe, ¿qué pasó en el Salado? Yo no sé qué es el Salado. Entonces yo le digo a todos los demás, eran como 15 o 20 que estaban allí, les digo, ¿alguien sabe qué pasó en el Salado? Por favor, no sabe qué había pasado en el Salado. La masacre del Salado, en los Montes de la María, cometida por los grupos paramilitares, en la cual sale la Armada, que estaba protegiendo supuestamente al pueblo, y muy convenientemente a los 2 días llegan los paramilitares, sacan a la gente de las casas, están 4 días en un rito macabro de muerte porque los van llevando a un parque y en la cancha central montan una gran mesa donde van descuartizando a la gente a la vista de todo el pueblo, donde también violan a las mujeres a la vista de todo el pueblo, ¿sí? Donde ponen a bailar a las mujeres con danzas y todo eso mientras están cometiendo esta masacre, unos relatos que son aterradores y donde mueren más de 65 personas, 65 personas, además de desaparecidos, violación, eh, heridos, etcétera, una cosa brutal. Lo cuento para los que no sabían que era el Salado, ¿cierto? Que había pasado en la masacre del Salado. Y luego entonces les dije, bueno, pero ustedes saben qué pasó en Bojayá, ¿cierto? Entonces, por lo menos 12 o 13 de los 20 me dijeron, sí, profe, y me contaban la historia. Estoy seguro que todos los que están aquí saben qué pasó en Bojayá. Hasta saben que el Cristo de Bojayá fue a recibir al Papa. Toda esa historia la saben con pelos y señales. La del Salado, lo dudo, que muchos de ustedes creo que no lo sabían. Lo de Bojayá, probablemente uno o dos lo sabían, pero cantidad de gente sabe. Entonces, que a mí se me ocurrió en ese momento, venga chicos, hagamos un ejercicio. Ustedes se van a ir esta semana y le van a hacer a la gente 3 preguntas. ¿Qué sabe usted sobre Bojayá y el Salado? ¿Sabe cuál actor armado? Si le dicen que sí o no, si saben cuál actor armado fue el responsable y si saben qué ocurrió específicamente.
Y luego, cualitativamente, profundizamos con 38 personas a las cuales le preguntó, ahorita van a ver, sobre estos dos hechos. Miren los resultados. El 60%, perdón, de las personas cuando se les preguntó por Bojayá conocían todo. Es decir, actor, hechos, es decir, todas las circunstancias, por lo menos las más importantes y generales, y qué había sucedido allí. Y además, un 13% sabía el hecho y el actor responsable. Es decir, esto es atribuido a las FARC, aunque la realidad es que era un combate donde los paramilitares se hicieron detrás de la iglesia a dispararle a las FARC tiraron una pipeta donde estaba metida la gente. Y se comete, pues obviamente, la masacre en un acto repudiable, pero que tiene responsabilidades compartidas en términos del derecho internacional humanitario. Y un 27% que no sabe. Miren el salado, que no saben nada, nadita de nada, 72,4. Si usted sumaba en la anterior, este 60 más este 13 le daba 73% de personas que sabían del hecho y del responsable. Y aquí no sabían, ¿sí? Solo un 11, solo, ¿cómo es? Solo un 16, no, un 11,2 conoce a profundidad qué pasó ahí. Es decir, casi que de 10 personas, solo una conoce. ¿Por qué pasa eso? Ahora, en lo cualitativo, les empezamos a preguntar, venga, entonces, como no sabía, entonces, ¿qué es el Salado? Ah, un barrio de Medellín, un parque natural de Envigado, un barrio de Envigado. No, lo primero, no, que el pobre nació salado y así se quedó. No, una persona que está salada, dicen, o al que se le fue en la comida echando la sal. Cuando les preguntamos por Bojayá, la gente nos dijo toda la historia, que es la que les acabo de decir, y nos la contó con detalles, y resalto lo del Cristo de la Iglesia porque ha sido uno de las instrumentalizaciones mediáticas que se ha hecho, lo del Cristo roto de Bojayá. ¿Cuál fue peor? Les pusimos a leer en la cualitativa las dos, un resumen de las dos del informe de memoria histórica. Hay dos libros del Centro de Memoria Histórica, por si los quieren mirar. No es sino que abran Centro de Memoria Histórica y buscan El Salado y ahí les va a salir, buscan Bojayá y ahí les va a salir. Y una cosa muy impresionante es que la mayoría nos dijo que Bojayá era la más grave. Solo tres nos dijeron que El Salado y el resto nos dijo que eso era incomparable, que yo creo que es una posición ética. Es que no se pueden comparar, no estamos contando peras ni manzanas. Les preguntamos por qué no sabían. Nos dicen, no, en relación con el salado. A los que sabían de Bojayá y no sabían del salado, que eran los 38, de esos escogimos 38, no soy la persona más actualizada en noticias. Uno ve lo que pasa alrededor a la vista, pero no está enterado. De un tiempo para acá eso eran eventos y eventos, de pronto sí, pero llega un momento en que uno se confunde. No me acordaba, es que no sabía, no me acordaba. Ha habido tantas en este país, ¿cierto? Y entonces en nuestro artículo, que también, si están interesados, lo podemos compartir, ¿por qué se utiliza este argumento para afirmar que se desconocía la masacre del Salado cuando la gran mayoría conocía la masacre de Bojayá y pudieron narrarla y nombrarla sin mayores resquemores ni problema? Ahí no hay algo como raro. Igualmente, si se confunden todos los hechos, especialmente las masacres paramilitares, que no, es que eran tantos que yo no me acuerdo, ¿por qué se puede recordar una masacre como la de Bojayá y otros hechos emblemáticos, como lo vamos a ver más adelante, cometidos por las FARC, y eso se repite de formas continuas?
Yo digo Collar Bomba, ahí mismo todos tienen la imagen. Secuestro de Ingrid Betancourt, todos tienen la imagen. Diputados del Cauca, del Valle del Cauca, todos tienen la imagen. El Nogal, todos tienen la imagen. Pero digo, masacre de Montebello, masacre del Aro y la Granja, masacre de Mapiripán, y muchos de ustedes se quedan sin la imagen. Resulta que este primer ejercicio nosotros lo presentamos a un encuentro de semilleros dentro de la universidad, después se hace uno que es a nivel departamental y luego se hace uno nacional. Las chicas fueron muy bien puntuadas en el local, luego en en el departamental y en el nacional. Uno de los evaluadores les puso la máxima nota porque le encantó la investigación y otro, al que no le gustó, les terminó poniendo una muy mala nota y les dijo, es que a ustedes cómo se les ocurre sacar estas conclusiones de acá si esto es una cosa que sucedió hace 20 años y la gente que se va a acordar, cuando había un recuerdo de una y otra no, pero bueno. Entonces dijimos, venga chicos, no se preocupen, vamos a hacer un ejercicio, esto sucedió en el año 2010, a finales del 2018 y a principios del 2019 yo les dije, ya se había acabado el semestre y entonces no podíamos hacer el ejercicio, yo les dije, bueno, vamos a hacerlo ahora sí. Vamos a mirar dos hechos del año pasado, del 2018. Uno, el secuestro y el asesinato de tres periodistas ecuatorianos por una disidencia de las FARC llamada Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho. Y el segundo hecho, que fue en la misma semana del año 2018, el uno fue el 12 y el otro el 11 de abril de 2018, la muerte de 8 policías asesinados por un grupo neoparamilitar, que así no lo llaman, porque aquí nadie dice disidencias de las paramilitares, sino que dicen más criminales o clan del Golfo u otra cosa. Entonces no se asocia a que ha habido dos procesos de paz fallidos, uno el de los paramilitares y otro con las FARC, sino que todo se señala en que el proceso con las FARC fue fallido, pero eso ya es la intencionalidad en lo que estamos haciendo de análisis. Y entonces preguntamos a la gente, 192 personas participaron en esta investigación preguntándose lo mismo, si conocían los hechos, los actores y las circunstancias. Dos, a todos si les preguntamos la procedencia de la información, dónde se habían informado, y tres, las razones por las cuales recordaban o no recordaban. Pero como era tan reciente, pudimos hacer un ejercicio muy bonito. Nos fuimos a las páginas web de los diarios más importantes de este país, por lo menos de las ciudades, digámoslo así, más grandes, El Tiempo, El Espectador en Bogotá, El Heraldo Barranquilla, El Colombiano Medellín, Vanguardia Liberal Bucaramanga, El País de Cali. De pronto nos ha faltado el diario Lotún o La Patria de Manizales, pero bueno, para analizar el número de noticias o el Universal en Cartagena y los segmentos que dedicaron a estos hechos. Vamos a ver qué encontramos. Personas que saben sobre el hecho en relación con los periodistas ecuatorianos. 70.8% saben con pelos y señales, es decir, te cuentan la historia completa. 18.8% no saben y 10.4% saben el hecho y el actor responsable. Si sumamos 10.4 y 70.8 nos da 81.2%. 81.2% de nuestros encuestados sabía lo que había pasado con los periodistas. 88.5% no saben nada del asesinato de los 8 policías en Urabá. En un país donde cada vez que pasa algo con un policía salen todos los medios y se están atacando a estos héroes. La pregunta es por qué estos héroes de la patria no fueron reconocidos. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué ya estos héroes específicos no se les dio relevancia y la gente no recordaba?
Cuando les preguntamos, oiga, venga, ¿por qué no recordaba lo de los policías? Mire qué cosas tan parecidas como las que vimos en el otro ejercicio. Tanta gente que uno no se acuerda. Me sentí más movilizada por la noticia de los periodistas, me dio mucha tristeza y por eso no me acuerdo de la otra. Son tantas las noticias que hablan de la muerte de policías que uno no tiene por qué saber la razón por la que se los matan. Le tenían cierta indiferencia porque la noticia de los policías fue muy lejos de aquí. No me gustan las noticias tristes. Lo de los periodistas era más importante porque estaban secuestrados, eran extranjeros y es una prueba de que los acuerdos de paz no van a funcionar. Ahora, miremos, por favor, cómo los medios, cómo los periódicos documentaron estos hechos. La primera columna es el asesinato de los periodistas. La otra sobre los policías en Urabá. El tiempo, 16:04. El espectador, 17:04. El colombiano, 14:04. El país, 11:04. El Heraldo, 14:10. Y Vanguardia Liberal, 16:2. En total, 88 versus 28. Y hay que decir que en el Heraldo hay 3 o 4 noticias que no tienen que ver con el hecho de los policías, sino con el hecho de que había 2 policías barranquilleros, entonces una entrevista a la viuda, la llegada al aeropuerto, la marcha fúnebre y una cosa sobre las familias de los policías, pero nunca en esas noticias se hace referencia a cómo fue el hecho y qué pasó con los hechos. Sin embargo, por justicia, digamos así, decir, venga, por lo menos los notificaron, las metimos, aunque las pudimos haber excluido y nos hubieran quedado aquí 5 o 6. Y aquí nos hubiera bajado entonces a 24 o 23. Mira la desproporción, ¿sí? Mi profesor de neuro decía que la repetición es la base del aprendizaje, la repetición es la base del aprendizaje, la repetición es la base del aprendizaje y de la memoria, la repetición es la base de la memoria, la repetición es la base de la memoria. Si te lo repiten tantas veces, se te graba, si no, no se te graba, y más si te lo repiten en primera plana y cuando te lo repiten por allá dentro de la noticia, dentro del periódico, ya no es tanto. Una cosa es que lo den de titular, porque seguramente lo del concejal de San Andrés de Cuerquia, del cual se ha hablado desde el principio, todos los medios lo reportaron, hay que decirlo. Pero no fue ni en primera plana, en el noticiero de Caracol del mediodía, fue después de las 2 de la tarde, seguramente. No les puedo decir la hora exacta, pero no fue la noticia con la que abrieron. Y en la prensa es página octava o novena. ¿Sí? Quiero que miren eso para que miren cómo funciona, cómo se instaura un recuerdo diciendo, no, es que yo os informé. Mire, mire que sí, la noticia. La razón es por qué dio tantas una y por qué dio tan poquitas otra. Ahora miremos los contenidos. Los titulares primero. Titula El Espectador, como en los peores días de la guerra en Colombia fueron asesinados en cautiverio. Esto para referirse a los periodistas. Guacho mató a reporteros ecuatorianos porque no hubo canje, el tiempo. Y se refieren a los hechos en términos como de asesinato, Heraldo. Las súplicas para la devolución no sirvieron de nada, es decir, que crueldad, el espectador. Y califican a los autores como criminales o asesinos, que lo hace explícitamente el tiempo, y el colombiano, como se ha dicho, responsabilizando a alias Guacho de este crimen y aludiendo directamente a las disidencias de las FARC. Ahora miremos cómo titulan los medios o estos periódicos el asesinato de los 8 policías. Miren esta belleza. Mueren 8 policías en Urabá. No sabemos si les dio sarampión, malaria, varicela, ¿sí? No sabemos. Una diarrea, no sabemos. Estos son los 8 policías que fallecieron tras el atentado. Pobrecitos, se murieron.
qué pecado. Muerte de policías, es decir, muerte aún sin esclarecer. Es decir, tenemos que hacer la autopsia para ver si fue una bacteria, qué tipo de, si fue una enfermedad, si fue que se le subió la bilirrubina, ¿sí? La adrenalina o la glicemia, no sabemos todavía. Hay que esperar. ¿Puede notarse claramente la diferencia en la forma de titular los hechos? Solamente al interior de la noticia se realiza una atribución de responsabilidad que no es directa, sino utilizando el tiempo condicional en la conjugación. Miren esta belleza. El clan del Golfo sería, probablemente, quién sabe, tal vez, quizás, sería el responsable. Y el tema de la protección a un cuerpo judicial, y aquí viene el tema clave, vinculado a la unidad de restitución de tierras, es decir, estaban reclamando tierras, ya les conté cómo el tema del robo de tierras en este país fue uno de los pretextos del paramilitarismo para que estas tierras se acumularan en manos de terratenientes. Eso fue lo que no nos contaron. Y por eso tan bajito el perfil y por eso no eran héroes de la patria, porque estaban haciendo una gestión para que se le devolviera la tierra a campesinos en la región de San Pedro de Urabá. Y no hay una relación de causalidad entre el atentado y los reclamantes de tierras, ni mucho menos una alusión a que se trata de una variante del paramilitarismo o a una disidencia de las AUC, como en el caso anterior sí se hacía una alusión directa a la disidencia de las FARC. ¿Comprenden a dónde va el asunto? ¿Por qué terminamos diciendo hay que acabar con los guerrilleros asesinos, nada de paz, paz sí, pero no así? Fuera Petro. ¿Por qué lloramos por Miguel Uribe y no lloramos por el concejal Juan Carlos de San Andrés de Cuerquia? ¿O por los 1.500 líderes sociales asesinados después de que se firmó el acuerdo de paz en La Habana, que son más de 1.500? ¿Y los más de 450 excombatientes asesinados? ¿Por qué no lloramos por ellos? ¿Y por qué no lloramos por los 454.000 que vimos la vez pasada en el tema del conflicto cuando vimos el informe de la Comisión de la Verdad o por los 9 millones de víctimas? Lloramos por algunas, lloramos por Ingrid Betancourt, claramente, ¿sí? Por las víctimas del Nogal, claramente, por las víctimas de secuestro, claramente. Esto no es una cuestión de números, sino decir que 5.000 son más de 9 millones, pero es una cuestión para que nos preguntemos cómo se nos configura la mente y el corazón, nuestra memoria y nuestra forma de percibir y construir la realidad. Por eso no se trata de un tema de presentación de un hecho y de su registro, sino también de las formas como se construye el recuerdo, la memoria. Esto es dicho no por mí, sino por unos investigadores en diferentes partes del mundo que nos dicen que para que un recuerdo quede y para que una imagen, una representación quede, se necesita nitidez, vivacidad, descripción de los detalles, nivel de impacto emocional. Y para que esto se dé, los medios informativos y otras formas de comunicación utilizan las siguientes estrategias. Tiempos que se le dedica al espacio informativo. ¿Cuánto tiempo se le ha dedicado a Miguel Uribe y cuánto al concejal de San Andrés de Cuerquia? ¿Cuánto a los 1.500 líderes sociales que a veces ni siquiera son nombrados? Las veces en que se repite la noticia, el tono melodramático de los presentadores frente a este hecho, un hecho emblemático. Nosotros en nuestra investigación nos encontramos con que hay unos hechos emblemáticos que la gente siempre recordaba. Bojayá, lo de Nogal, que aparecía lo del collar bomba, y resulta que el collar bomba
No lo hicieron las FARC, pero la gente todavía tiene esa imagen porque los medios de comunicación en vivo y en directo nos mostraron esa imagen. Y eso fue algo, una trampa que hicieron unos militares en Chiquinquirá para desprestigiar el proceso que había en ese momento de negociación en el Caguán. Y sin embargo, todo el mundo quedó con esa imagen. Música con que se acompaña y repetición de imagen. Pareciera que el recuerdo, entonces, lo que se cree, lo que nosotros creemos, lo que pensamos, incluso la valoración que hacemos sobre los hechos, va más allá de una escala individual de valores y se corresponde con formas a través de las cuales se fabrica el recuerdo y se posicionan las creencias en el imaginario social desde lugares de poder que distribuyen ideológicamente, por eso hicimos esa introducción teórica al principio, sentidos para dividir bandos en buenos y malos, amigo y enemigo, violencia buena y violencia mala, ¿sí? Víctimas de primera y víctimas de segunda, víctimas por las que se llora y víctimas que incluso se celebran, como cuando cayeron en combate Raúl Reyes o el Mono Jojoy, que salió la gente a celebrar, en una lógica macabra que se convierte en etos del conflicto, es decir, significa que se acostumbra, se hace una costumbre y una ética muy perversa que lo legitima y lo constituye en una clara barrera para la construcción de la paz y la reconciliación. Aquí viene, volvemos a Judith Butler, cuando nos dice, estas víctimas no lloradas, sí, que pueden ser miles o millones, no entran dentro de nuestros marcos de sentido y significación. Israel lleva 60.000. Y sí, Hamas mató a 1.000, 1.500, no está la cifra exacta, secuestró a otros 200. Horrible lo que hizo Hamas. Pero ya en 60.000, el 90 o más por ciento civiles indefensos y más de 18.000 niños y niñas. Y además ahora disparándoles a mansalva, porque pueden decir que los bombardeos, hay equivocados, pero ahora les están disparando como si estuvieran en el juego del calamar. En el caso de los de Colombia, los más de 1.500, perdón, y las más de 9 millones de víctimas, ¿sí? Muchas veces son ignoradas, mientras que las víctimas de Bojayá, lo cual está muy bien, los ecuatorianos, lo cual está muy bien, tuvieron el llanto, el horror y la solidaridad de un país. En el caso de la investigación nuestra, los del Salado y los 8 policías, no, cuando incluso casi todos los policías que son asesinados en esta horrible guerra, en esta horrible violencia, siempre son llorados. Estos 8 no lo fueron. Y aquí viene cuál es el papel concreto de los medios de comunicación. Nosotros hicimos una investigación aquí con 44 participantes, donde les preguntamos qué pensaban ellos de las guerrillas, de las FARC, especialmente, qué pensaban de los paramilitares, qué pensaban de la fuerza pública y qué pensaban de eh, los medios de comunicación, no de los medios de comunicación, sino que les preguntamos, ¿y usted, eso que me está diciendo sobre las FARC, sobre los paramilitares y sobre el ejército, de dónde sacó esa información? ¿Dónde lo aprendió? Miremos, nos dijeron durante 226 ocasiones que lo habían aprendido
en los medios de comunicación. 37 de forma genérica, 58 refiriéndose al tipo de medio, 90 refiriéndose a las noticias o noticias, 30, aquí está la pantallita, no puedo ver el coso, 36 y 5 para medios internacionales. Y les miramos en ese, hicimos un análisis de contenido donde mirábamos las palabras que utilizaban. Y miren ustedes, malos y maldad para las FARC predominaban. Malos y maldad, terroristas, delincuentes, asesinos, narcotraficantes, violadores, hacen daño a la gente y al país. ¿Sí? Sí. En un segundito que es que se me está saltando la... No aportan al país. Y por el otro lado, para la fuerza pública, los paramilitares predominan héroe o no sé, o son lo mismo, iguales, pues, sobre todo para los paramilitares, estas últimas dos, para la fuerza pública que nos protege, nos cuida, da seguridad, amor a la patria. Y luego, cuando miramos los relatos, que ustedes pueden ver ahí cualquiera, este, por ejemplo, para referirse a las guerrillas, es la columna de la izquierda, un grupo de gente terrorista que le han hecho mucho daño al país, han aterrizado y no aportan realmente los más tiempo haciendo daño al país, solo los paramilitares dicen, son lo mismo, no sé si han hecho daño, pero ha sido más o menos, pero no se ve tan problemático. Sí deben hacer mucho daño, pero no en la medida de las FARC. O el ejército ha hecho mucho daño, pero ellos se sacrifican por este conflicto, son patriotas que dan la vida. Cuando les preguntamos, venga, ¿usted dónde sacó eso? Se van a dar cuenta acá que nos van a decir, ¿sí? En la televisión, ¿sí? Los medios de comunicación y así. En esta investigación lo que hicimos fue que desarrollamos una matriz, como la que ustedes ven ahí. La matriz es de 62 páginas donde están todos los relatos. Para la publicación, que también la tenemos disponible, el editor de la revista dijo, yo no les puedo publicar una cosa de ese tamaño. Nosotros le hicimos 10 y nos dijo, no les puedo publicar una cosa de ese tamaño. Terminó en menos de 5 páginas. Y esto que les transmito acá son algunas de esas 5 páginas donde están esos relatos, narrativas en torno a los actores. Miren, por ejemplo, esta siguiente, estos que hacen secuestro, muerte inocente, inundan las calles de armas, hacen, ¿qué pasó? Hacen que los niños no tienen para estudiar, los vuelven malos, violan, sacan minas ilegales. Es gente mala, sin pudor, sin respeto, no son agradables, gas, qué asco, ¿sí? Y por el otro lado dicen, no, los paramilitares, no, bien, aunque por otro mal, ellos tienen derecho a defender, pero pues droga y se requisieron, bueno, mataron guerrilleros y se ríe. Se supone que eso es bueno, matar guerrilleros, oiga pues, muy bien. Dice que los militares aportan seguridad y todo esto y que pues sí, hubo falsos positivos, pero no se sabe si los que mataron eran guerrilleros o campesinos. ¿Sí? Bueno, no, en radio, en la televisión, en el periódico y en una novela llamada Los Tres Caínes. Aquí miremos en esta, ¿sí? Sobre las FARC, no, no buscan nada, son narcotraficantes. Cuando veo niños de 6 7 años metidos en la droga, nada, absolutamente nada. Viudas, tristeza, miseria, barrios destruidos, huérfanos. De los paramilitares, no conozco mucho. Pienso de lo poquito que entiendo como si fueran militares para la guerra por su propio medio, pero no conozco. Y de los militares no, son para protegernos, defendernos, son personas abnegadas, con una vocación como un médico, un sacerdote, un profesor, que quisieron hacer carrera y deben sufrir mucho por dejar a sus familias. ¿Y dónde lo supo? Pues me inclino más a leer sobre eso en la prensa, ¿sí? Y así, o sea, hicimos eso y obviamente pues nos damos cuenta cómo se construye, que es lo que estamos tratando de mirar, esas representaciones y eso. Y en esto rematamos con la última, voy a pasar muy rápido por aquí, pero no la quiero dejar por fuera, representaciones sociales de hechos históricos, y es que cogimos 20, 25 hechos del conflicto con los diferentes actores y tuvimos una fase cualitativa con 54 personas y una cuantitativa con 457.
preguntándole por los hechos, las circunstancias y una pregunta clave, porque la mayoría de los hechos sabíamos que la gente no sabía qué había pasado ahí. La gente no tiene claro qué pasó aquí y cuáles fueron los principales hechos, ¿sí? Si no conoce el hecho, ¿quién se imagina o quién fue el autor? Y aquí está la clave. Estos son los hechos que nosotros les presentamos y la primera pregunta era que recordaran espontáneamente de esos hechos que nosotros les presentamos y estos son los que la gente recuerda. Esto es hecho en el Valle de Aburrá y por eso aparece la Operación Orión, pero estas que están en morado son hechos que cometieron las guerrillas. Nos hablaron del Bogotazo y la masacre de las bananeras, que son no son hechos del conflicto armado contemporáneo, son del 1928 las bananeras y el Bogotazo, la muerte de Gaitán, y el único que apareció que fuera de un actor distinto a la insurgencia es los falsos positivos, porque en la Operación Orión aparecen los tres actores, ejército, pues fuerza pública, paramilitares y guerrilla. En la atribución de responsabilidad, esto aparece como muy distribuido porque están las distintas guerrillas o la palabra guerrilla en general, pero cuando nos damos cuenta, la gente le atribuye el 63% de todos los hechos, de los 25 hechos, a las guerrillas. En esa preguntita, ¿usted quién cree que fue? Eso quiere decir que una responsabilidad del conflicto armado en Colombia es dada por la gente a las insurgencias armadas. Y cuando pasamos a las atribuciones por hecho, teníamos 4 de los grupos paramilitares y nos dio que el 55% de los hechos que son de los paramilitares, la gente se los atribuye a las guerrillas. ¿Sí? 55.5% y solo un 28.3% se lo atribuyó a los grupos paramilitares. ¿Sí? Lo mismo sucede con las de la fuerza pública, donde solo un 3.4% lo atribuye a las Fuerzas Armadas y un 4% al Estado. Y un 4% se lo atribuyen a las guerrillas, los hechos cometidos por las guerrillas, por la fuerza pública, que aquí están 4, que son la masacre de Altomira, la Galleta, Jamundí y los falsos positivos de las Madres de Soacha, que es el que salva, digámoslo así, la patria, porque 16 de las personas o 16% lo logra mencionar, ¿sí? Atribuyéndoselo en un 24% a los paramilitares. Y nos encontramos entonces con un leitmotiv discursivo. Con eso voy a cerrar. ¿Qué es un leitmotiv discursivo? Es una idea a través de la cual gira un relato, una narración o un discurso que se vuelve como el fuera Petro de ahora, ¿cierto? Se vuelve recurrente para explicar todo y para justificar todo lo malo que sucede en Colombia es culpa de este gobierno. Y ni siquiera se reconocen las cosas buenas que se han hecho. En este caso, del tema del conflicto armado, hay una construcción de un enemigo absoluto en las guerrillas en general y particularmente en las FARC, como el único responsable de la violencia en Colombia, como ya lo vimos cuantitativamente, que pareciera estar por encima de la temporalidad. Ya vieron que le atribuían a la masacre de las bananeras y al Bogotazo, a las FARC, apareciendo tanto en el pasado como causa primera de la violencia, como en la situación primera en la situación presente y en lo que posiblemente sucederá en el futuro. Y el leitmotiv discursivo vincula narcotráfico, terrorismo y guerrilla. Para el primer significante, narcotráfico, se asocian palabras como avaricia y ambición, de manera que se puede pensar, por ejemplo, que es más inhumano quien tiene una intención asociada a estas orientaciones emocionales quien no la tiene. Claro, y usted va a hacer terrorismo porque se quiere enriquecer, que ahí viene lo otro, porque para terrorismo se asocia sangre fría, alevosía, crueldad, barbarie, y de tal manera que se va construyendo una representación, atención, porque por eso representaciones sociales de los hechos históricos, un personaje es a la representación o un grupo de sujetos ávidos de riqueza, llenos de avaricia y ambición, que no tienen escrúpulos, que son crueles y por eso son capaces de ejecutar cualquier acto que implique dañar a otros
destruir, matar o producir sufrimiento y dolor a cualquier precio para enriquecerse. ¿Les suena ese relato? Negando cualquier objetivo de tipo político. Finalmente, el tercer significante, el de guerrilla, se vincula con rebeldía, romper leyes y normas, y con comunismo, que se asocia en los relatos que algunos participantes con desorden, caos y miseria. En una lógica en la que estos actores buscarían solamente el poder para hacerse, dominar a la población y dejarla en la miseria. Ahora, aquí está la clave. Esta red de significado se extiende a izquierda y progresismo, ¿sí? De tal manera que por un silogismo transitivo se termina construyendo un referente de significado en el que las personas de izquierda, como se extendió el leitmotiv narrativo, terrorismo, narcotráfico, guerrilla, comunismo, a toda la gente que es de izquierda, o incluso a liberales progresistas que ya no son de izquierda, ¿sí? Se les termina diciendo que son amigas del caos, de la destrucción, del terrorismo y del narcotráfico, lo que en últimas legitima su señalamiento, estigmatización y eliminación. Y por eso no soportan que haya un tipo, ¿sí? Es guerrillero, que sea presidente. Y a todos los que votaron por él, ustedes no saben porque estamos en una nueva investigación que les podría compartir después todo el tipo de calificativos que utilizan para referirse a la gente que votó por ese proyecto político. Lo grave es que con esto se legitima la estigmatización y la eliminación de esta gente, y en Colombia esto sucedió porque aquí se cometió, como vimos en el tema del conflicto, un genocidio político que asesinó a más de 6.000 personas de la UP, que legitimó 6.402 o más falsos positivos, que legitimó la expropiación de 8 millones de hectáreas y etcétera, a nombre de que se estaba acabando con Temal. Veíamos entonces que es una narrativa maestra, como lo vimos al principio, sí, una plantilla de memoria que descalifique y deslegitima cualquier objetivo positivo de orden político, tanto a la insurgencia, pero también a la izquierda, ¿sí? A la izquierda política, negando toda la habilidad y la destrucción de un grupo, quitando la luz y la reflexión sobre el papel histórico de las élites del poder, tanto en la violencia estructural, en la desigualdad y la corrupción histórica, porque pareciera que toda la desigualdad, la pobreza y todo eso apareció hace 3 años, cuando es una cosa que lleva 200 años. Y también que legitima de las Fuerzas Armadas para cometer violaciones de derechos humanos, como los falsos positivos o el mismo proyecto paramilitar, que a pesar de las cifras y los hechos, como lo vimos aquí, no es considerado por los participantes ni siquiera de cerca, como lo vimos también acá mirando el nivel de responsabilidad que se le atribuye, incluso los hechos cometidos por ellos mismos, ¿sí? Y terminan invisibilizados, minimizados, tanto en el reconocimiento de esos hechos, porque la gente no los conoce, como de su responsabilidad, atribuyéndosele de forma brutal a la insurgencia armada. ¿Sí? Y el problema no es banal porque atribuir la responsabilidad de la mayoría de los hechos a una situación de un pasado remoto, por conjetura o suposición, ya saben que les preguntamos, oiga, ¿usted quién cree que fue? Aunque no se tenga recuerdo y no se conozca, ¿sí? No es ingenuo y podría pensarse que es el producto de una construcción de la memoria, como hemos visto acá con los ejercicios anteriores, de una historia oficial que paradójicamente está marcada por un olvido conveniente. No se recuerda el hecho, ni las circunstancias, ni los actores responsables, pero se debe atribuir un responsable de forma inmediata, no reflexiva, espontánea y sin rodeos, aparece de forma contundente y más allá del azar esa atribución a la insurgencia armada, pero por silogismo transitivo ya vimos al comunismo y del comunismo a toda izquierda. De manera que sí,
tú o yo tenemos algunas ideas de justicia social, de redistribución de la riqueza, que no es ni siquiera extrema izquierda, sino socialdemócrata, casi que nos terminan tildando de guerrilleros o de amantes de guerrilla y todo esto. Y esto ha sucedido en este país y por eso han matado a miles de personas en este país. ¿Sí? Por eso esta cifra del 63% de atribución de responsabilidad es muy grave y nos tendría que generar una pregunta por la forma como estos medios de comunicación, la retórica política, las redes sociales, nos siguen construyendo esa imagen ahora en relación con un gobierno de izquierda que ni siquiera podemos debatir si lo está haciendo bien o mal, porque es tan horrible la masacre mediática todo el tiempo en contra de lo que hace, todo es malo que no es posible uno decir, venga, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo soy muy crítico de este gobierno, me parece que cometió muchos errores, empezando por Benedetti, Saade y Laura Sarabia y todo lo que hay alrededor de eso. Muy malucas, ¿sí? Muy cuestionable lo que hace Petro con su Twitter, también muy cuestionable, pero eso no da derecho a que se diga que todo es horrible y que el país está mal cuando nos dieron que nos íbamos a volver Venezuela y no nos volvimos Venezuela, sino que seguimos siendo Colombia y mal que viene ahí vamos sobreaguando, como siempre hemos sobreaguado. Termino ahí. Muy bien. Momento para las preguntas. No sé si hay alguna pregunta, algún interrogante, algún aporte. Escuchamos. Freddy, gracias. Gracias a todos ustedes. Profe, Juan David, yo vengo mirando como una alternativa de información, pues todos estos medios que en Internet nos están presentando pues una visión diferente. Hablo de Cofradía para el Cambio, Carvajalino, Aquí Noticias, por no mencionar otra cantidad de muy buenos medios alternativos. Me asiste una inquietud y es, ¿hasta qué punto estos medios alternativos también no podrían evolucionar a un punto de mantener también como una hegemonía discursiva que permita mantener, pues, dijéramos, esas personas que ahora se quieren reivindicar o a este plan o a un programa de gobierno como el nuestro actual que se quiere pues como relevar y ponerlo en unas condiciones diferentes que los medios tradicionales no hacen? Entonces, estos medios alternativos de momento son unas muy importantes, pero hasta qué punto pueden llegar a tener también como esa connotación de lo que estamos describiendo en los tradicionales medios masivos que tenemos en el momento. Mira, hay dos cosas ahí para responder. Me parece muy buena la pregunta, porque yo estoy de acuerdo contigo. Lo primero, es importante que haya otra narrativa, que dispute la narrativa dominante. Eso es muy importante. Pero dicho esto, cuando Mr. Carvajalino o Levi Rincón o RTBC se convierten en amplificadores de propaganda gubernamental, tampoco. Porque entonces ya no hay crítica posible al gobierno. Y eso pasa. Yo en redes sociales, por ejemplo, he dejado mucho de interactuar. Porque claro, cuando uno dice, vea, este país tal cosa, o hace un comentario que complejice la situación, como lo hemos hecho acá, de lado y lado empieza uno a recibir insultos y todo eso. Y eso que pues yo no soy de centro. Yo me declaro una persona, como ya les dije, que cree en una izquierda democrática, en la justicia social, en la redistribución de la riqueza y en un Estado social de derecho, porque eso es lo menos malo que nos hemos inventado. Y donde ha funcionado fueron países muy prósperos y en América Latina, cuando eso se intentó implementar o se hizo en países del Cono Sur, fueron países muy prósperos que cuando eso se tumbó, tenemos el caso de Argentina, que le echan la culpa a la izquierda cuando no fue eso, fue el neoliberalismo el que dejó a Argentina así como está, ¿sí? Pero países como Uruguay y Argentina que tuvieron estados socialdemócratas durante mucho tiempo pudieron desarrollar una cierta prosperidad. Nosotros no alcanzamos a eso, porque cuando medios estaba implementando, se nos vino el neoliberalismo y tumbó todo eso. Por lo tanto, no hemos tenido la oportunidad de tener y gozar un Estado social de derecho que paradójicamente cuando vino la arremetida del neoliberal peor que fue en los 90 con Gaviria,
estábamos haciendo una constitución que constituía un Estado social de derecho. Y nos dicen, "Oiga, es que un Estado, que la salud es un derecho". Y entonces la gente sale a defender la CPS. Yo no estoy contra la CPS, pero si la salud es un derecho, tendríamos que mirar cuál es el lugar de algo como la CPS en una salud pública que tendría que estar regida por un Estado, porque el Estado, en eso que nos inventamos, que es el Estado social de derecho, es lo menos malo para poder regular el mercado y para que eso no se convierta en un negocio, porque si la salud se convierte en un negocio, todos perdemos. Pero entonces no se trata entonces que Mr. Carvajalino salga a deplorar de todo lo malo que han hecho las EPS, que son muchas cosas malas, pero también hay algunas que han administrado la salud y han hecho un buen ejercicio. Entonces miremos de ahí qué se puede rescatar y salvar y podamos tener un debate sano y constructivo. Te cuento una anécdota. Cuando Sura dijo, nosotros nos vamos a retirar del sistema, yo hice un análisis mostrando por qué eso era un inconveniente y por qué me parecía grave, teniendo en cuenta que es quizá la mejor EPS, por lo menos en Antioquia, pero de las mejores valoradas y con un nivel de cumplimiento muy alto y con unos estándares de calidad muy altos. Y me cayeron todos los amigos de la izquierda casi que a darme lecciones sobre derecho social, sobre toda la corrupción de las EPS. Yo no estaba diciendo nada de eso, yo estaba diciendo, venga, en esta lucha y en esta confrontación de un lado y otro, los que pueden terminar perdiendo al final es la misma gente. Miremos a ver qué podemos dialogar, pero en este momento eso no es posible porque esta lógica, que eso fue la parte que me faltó profundizar, esta lógica lo que genera es polarización. Y desde la polarización, la gente construye narrativas, pero esas narrativas a la gente lo que menos les interesa es, venga, encontremos consensos, acuerdos y tratemos de resolver el problema, sino ganar en el debate o ganar en la narrativa. Y esto es muy grave. Y por eso te digo, yo particularmente, algunos medios de estos que tú me estás mencionando, ¿sí? No los volví a ver tampoco, o cuando los veo siempre con reserva de inventario, porque sé que no me están diciendo todo lo que habría que. Y cuando veo los medios hegemónicos, tengo muy claro, mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El tren de cercanías de Bogotá, el Regiotram. Es una sinvergüenzada cómo los grandes medios presentan esto como una acción del alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, cuando esto tiene todo un proceso que es intergubernamental, intersectorial, y donde el 70% de la propuesta la está construyendo la nación, y la nación ha tenido un papel muy importante para eso, pero es que la nación es el gobierno de Petro. Entonces ahí no aparece la nación. La COP en Cali el año pasado, los medios de comunicación, todo el tiempo era Dilia Francisca Toro y Alejandro Ede, como si ellos hubieran planeado eso y lo hubieran hecho y todo eso, y toda la pantalla. Muy poco para la ministra y para el gobierno. Pues claro, los otros que se identifican, entonces salen a hacer el contrarrelato, pero ese contrarrelato entonces se les olvida decir los errores, problemas, dificultades, ¿sí? Metidas de pata de este gobierno, que las tiene, y no son pocas. Y a los otros se les olvida nombrar todos los aciertos que tiene este gobierno, que tampoco son pocos, son muchos. Y hay cosas muy buenas que están pasando en este país, que se están haciendo y que son programas que si se mantienen en largo plazo van a generar cosas muy buenas para el país, pero que no se quieren nombrar, no se quieren reconocer. Solo se reconocen y se nombran los errores que los hay y si los dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo otro o se soslaya, o se tapa, o se esconde, o se le atribuye a otro. Eso, eso no funciona así. Lo mismo pasaba con el conflicto. Yo les mostré la vez pasada cómo nosotros teníamos una imagen de que el país se iba a destruir entre años, sobre todo entre los años 90 y el 2002. Se iba a acabar el país, ya no teníamos país. Y de la noche a la mañana, en menos de un año, ya éramos el país. Colombia es pasión, vive Colombia, viaja por ella. Los héroes en Colombia sí existen y todo lo demás. Qué país tan maravilloso, estamos en paz. Y luego en el 2010, ¿cómo nos van a quitar esta paz y le van a entregar el país a las FARC?
Si ven los relatos, eso todo fue construido mediáticamente, porque hay que entender que aquí los medios de comunicación no ha sido tan claro como en otras partes donde hay mucho medio de comunicación independiente, y los medios de comunicación independientes son pocos, porque incluyendo La Silla Vacía, que dice ser independiente, es de un grupo, de un grupo económico, por lo menos la directora es la dueña, perdón, es de una familia muy poderosa en este país. O Cambio, que tiene una cierta independencia, pero que depende mucho de financiación de sectores económicos muy poderosos que no permiten muchas cosas, aunque hace un periodismo independiente, para hablar de un medio de comunicación que yo consulto permanentemente porque es de los pocos que me parece que tiene un relativo equilibrio informativo, ¿sí? Entonces, es complejo, yo sé que es complejo, porque este caldo de cultivo que hay, lo que facilita es que la gente se termine alinderando. No hablamos de eso, podríamos haber hablado, pero también está en nuestra investigación y en investigaciones que se han hecho sobre esto, porque lo que se va generando con estas lógicas es que la gente construya lo que llaman cámaras de eco. ¿Qué son cámaras de eco? Grupos humanos que se cierran y solo se escuchan entre sí mismas. Y cuando escuchan a la contraparte, la agreden. Eso ha pasado en los Estados Unidos con el tema de los republicanos y medios como Fox. Hay una investigación, un investigador norteamericano que se llama Lewandowski, que trabaja esto, no es futbolista, sino un investigador que tiene el mismo apellido. La diferencia es no es Lewandowski, sino Lewandowski, ¿sí? Y eso es algo que está muy documentado, cómo se construyen esos y cómo el algoritmo funciona, porque el algoritmo es como un el clic lo que hace es que te van dando nuevas informaciones que sobre lo que te gusta, te refuerzan eso. Es un método conductista de refuerzo de la conducta del comportamiento, por lo tanto, entonces a ti te llega información todo el tiempo de lo que tú le has hecho clic. Como yo a veces hago clic, así sea para decir que no me gusta, cosas del otro lado me llega también lo que uno puede comparar. Y me gusta comparar la información y mirar las fuentes de los lados y tomar mi propia decisión al respecto, claro. Yo soy un investigador que llevo trabajando mucho tiempo en esto y lo analizo desde ese lugar, pero un ciudadano del común no tiene tiempo de hacer eso. Entonces, si queda atrapado en una cámara de eco, es muy difícil. Aquí en Antioquia estamos llenos de cámaras de eco muy ultraconservadoras y muy difíciles de hablar, incluida en la familia, y que es uno de los elementos de la polarización que se genera a raíz de esto. Pero como les digo, aunque era uno de los temas, no alcanzamos. Saben que esto es un espacio muy pequeñito. Este tema podía ser incluso para el tema de la polarización y los extremismos que se están generando en este momento en Colombia y en el mundo, porque esto es muy grave. Esto nos está llevando a la emergencia de nuevas formas de fascismo y a una posible guerra mundial. Ahí tienen a Netanyahu y a Trump jugando con fuego. O lo mismo hizo Putin en Rusia, que esto no es de que uno esté de un lado o del otro, ¿sí? Es muy grave y, y la gente no tiene mecanismos y herramientas para poder manejar este tipo de cosas. Y cuando uno los trabaja, los tiene que trabajar con mucho tiempo. Uno dice, pruebas de formación como esto, pero es que, mire, llevamos hora y media y yo solamente les expuse una parte del trabajo y de la investigación. Una parte muy pequeñita además. Doctor Juan David, muchísimas gracias. Sí, realmente, claro, un espacio como esto Mucho gusto. solamente es para dejar solamente abierto. Seguramente que hay muchas fuentes donde investigar, donde trabajar, donde profundizar en cada uno de estos temas. Lo importante es generar este espacio también, no solamente de información también, sino de conciencia, ¿no? Y de reflexión. Creo que ustedes han dado la posibilidad de generar estos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles, ya estamos sobre la hora, entonces no alcanzaríamos a nada más. Doctor Juan David, de verdad, muchas gracias a nombre Con pues, mucho de todo gusto. el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel, de la Conferencia Episcopal de Colombia, de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, por todos sus aportes en esta noche y en estas sesiones en que nos ha compartido. De verdad que ha sido
sesiones eh, muy bien aprovechadas por todos. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Dios los Dejarles, bendiga. bueno, doctor, muchas gracias. Recordemos lo siguiente, entonces, este fin de semana, el sábado, por favor, el sábado a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche estará abierto el enlace se envía un enlace para que usted responda a su evaluación en línea. Recuerden que pues con el libro abierto no hay ningún problema. Lo importante es dedicarle el tiempo, no es el primero que acabe, sino que el que lo haga bien. Dejar claro que solamente es válido el primer intento. ¿Sí? ¿Listo? El primer intento solamente es válido. Usted puede mandar todos los intentos que quiera, pero solamente el primero que usted, ahí queda la hora registrada, el primero que usted envía es el válido. Por eso no lo haga eh, con afanes. Siente, saque su tiempo. El documento era muy cortico, la carta de la conferencia episcopal es muy cortico, muy sencillo de leer. Entonces, básicamente es para que ustedes presenten esta evaluación. Ya se publicaron también los grupos de trabajo, ¿sí? Entonces es importante que vayan organizando sus reuniones por aparte, alguno de ustedes que coordine, que mañana les voy a compartir de pronto el correo electrónico por temas de seguridad. La universidad no permite que uno comparta datos personales, pero el correo electrónico sí lo vamos a compartir para que por lo menos ustedes se puedan ubicar en los diferentes grupos. ¿Listo? Y ojalá pues nombren un coordinador entre ustedes, tengan una primera reunión estos fines de semana, aprovechar estos puentes, ojalá para que ustedes puedan ir adelantando su trabajo. Vuelvan sobre los videos, vuelvan sobre los temas, porque seguramente muchos de ellos les van a dar pistas para ese trabajo. En la primera reunión, ojalá trabajen las orientaciones. Yo creo que es clave trabajar, reunirse, tener claras las orientaciones. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Sí? Nos están pidiendo un trabajo práctico que lo podamos poner a rodar, que lo podamos poner, que lo podamos implementar en la parroquia, en la universidad, en donde ustedes estén trabajando, ¿cierto? En donde ustedes estén trabajando. Entonces creo que eso es bien importante que ustedes puedan reunirse y trabajar. Entonces, no olvidemos estas cosas que son bien importantes y que vayamos adelantando, cosa que al final puedan tener ustedes ya su trabajo elaborado. Pero por eso con tiempo, casi como un mes, se deja para que ustedes puedan reunirse y elaborar su trabajo. Bueno, cualquier cosa, algún inconveniente que tengan el sábado, con mucho gusto yo estaré pendiente. Tan pronto suba el enlace, yo estaré pendiente de algunas cosas. Entonces, lo que les digo, solamente el primer intento, entonces háganlo bien, háganlo bien. Seguramente que el sistema mismo les va a dar su calificación al final, no es el que primero termine, sino el que lo haga bien. Muchísimas gracias a todos y todas, les deseamos un feliz descanso y un feliz fin de semana también para todos ustedes. Gracias. Y nos vemos entonces la semana que viene. Será también el miércoles, porque el lunes es festivo. Entonces, como esos festivos, aprovechenlos para adelantar su trabajo. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ahí estamos para responderles por el interno con mucho gusto. Rodrigo, buenas noches, que estén muy bien. A todos que descansen. Nos vemos entonces el miércoles, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches. Comprendo, Arturo. Cuídese, hermano. Gracias, Miguel, gracias, gracias. Pronta recuperación, mi hermano. Cuídense mucho porque con estos cambios de clima la situación es compleja.